Hechos 12 del 5 al 8. ¿Lo tienes, Lili? Tú nos dices. Voy leyendo. Sí, léalo, por favor. Así que, Hechos 12 del 5 al 19. Así que Pedro estaba cuestionado en la cárcel, custodiado, perdón, en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentró, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ok. Amén. Amén. Gracias, hermana Liliana. De nada más. Bien, entonces, sí, ese es el pasaje en donde se está desarrollando toda esta historia que estamos contando y que estamos estudiando. Muy bien. Ya habíamos hablado de la noche del milagro, de lo que había pasado allí,
y que Pedro pensaba que veía una visión y que él no podía creer lo que estaba sucediendo. Pero sin embargo, aunque él no creía, él obedecía. Entonces vamos con la escena más graciosa para mí, eh, que para mí es, de todo el capítulo es lo que más, bueno, me hizo sonreír un poco, ¿no? Y es que Pedro llega libre a la casa donde estaba la iglesia y allí estaban orando por él. Él toca la puerta y sale Rode, la sirvienta. Al ver quién es, escucha la voz de Pedro y ella se emociona tanto y lo reconoce que su emoción no le permitió abrir la puerta. Y ella corre gritando, emocionada, Pedro está en la puerta. Y todos adentro dicen, está loca. O sea, esta se le soltó la térmica, ¿no? Pensaron ellos, ¿qué le pasa? Pero Pedro, mientras él continúa tocando la puerta porque lo dejaron afuera. Y ellos siguen sin creer, los que estaban orando dentro de la casa, ellos siguen sin creer. Cuando por fin abren la puerta y lo ven, se quedan sin palabras. Y eso también es una ironía. Entonces, ¿ven la ironía ahí? Llevan horas orando por Pedro y cuando Dios responde la oración, no lo creen. Pero fíjense en Rode, era la sirvienta de menor estatus en toda la escena y fue la única que creyó de inmediato. ¿A ustedes les ha pasado que oran por algo, Dios responde y aún así no lo creen? O aún así se sorprenden. A mí me ha pasado. El capítulo cierra con dos imágenes. Lucas las pone juntas a propósito. Herodes buscó a Pedro, como acabamos de leer, no lo encontró, mandó a ejecutar a los guardias, porque eso era ley, preso que se escapaba, los guardias tenían que morir. Herodes se llena de orgullo, la gente lo llama Dios, la voz de Dios, y Dios lo juzga y muere. Y muere de la forma más humillante, porque él muere comido por gusano. El hombre que tenía el ejército más poderoso del mundo y el respaldo de todo el imperio romano, la custodia más estricta de ese tiempo que existía, y aún así fracasó. Y del otro lado, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, como dice en el versículo 24. Sin ejército, sin poder político, sin nada. Y la palabra continuaba creciendo. Hay tres verdades. Hechos 12 nos deja y nos las permite ver esas verdades para que nosotros la llevemos a nuestras casas. La primera es que Dios es soberano sobre cualquier poder. No hay situación sin salida para Él. Amén. Proverbios 21:30 dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que pueda estar contra Dios. Si están en algo que parece imposible, ese versículo es para ustedes, para nosotros. La segunda es, la oración no es un adorno. La iglesia no tenía ejército, no tenía influencia, no tenía un plan, tenía oración y eso fue suficiente. La tercera y última es la más difícil y quiero ser honesta, muy honesta en esto. Dios actúa a su manera.
no como una fórmula, como con Jacobo, pues con Jacobo murió, como se ve en el versículo 2. Y Pedro, al contrario, fue liberado, como vemos en el versículo 10. Era la misma iglesia orando, vuelvo y repito, al mismo Dios, pero resultados distintos. Dios no lo debemos de ver como una máquina. Él es el Padre que actúa con sabiduría. A veces esto duele, pero también significa que podemos confiarle lo que no entendemos. La palabra del Señor, mientras crecía y se multiplicaba, como dice en Hechos 12, versículo 24, eso sigue hasta los tiempos de hoy. Sin embargo, Herodes murió, las cadenas cayeron, sus soldados fracasaron, el imperio romano que lo respaldaba en ese entonces dejó de existir. Pero la palabra de ese pequeño grupo que estaba orando en una casa en Jerusalén en ese tiempo llegó a todos los continentes, llegó a sus abuelos, llegó a nuestros padres y hoy, aquí, en este momento, ha llegado a cada uno de nosotros. Amén. Nada, nada, pero nada ha podido detener. Quiero hacerles unas preguntas. Estas preguntas, este, no, siquiera no las respondan en voz alta, pero sí quiero que se piense en ellas con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que oraron con todo el corazón por algo? Como hablábamos anteriormente, con una oración al límite, extensa, ferviente. Dios no pudo liberar, Dios en ese momento pudo liberar a Pedro de 16 soldados. ¿Qué problema tuyo crees que es demasiado grande para él? La iglesia no creyó cuando Dios respondió. ¿A ustedes les cuesta creer que Dios pueda responder sus oraciones? Jacobo murió, Pedro no. ¿Por qué creen que Dios actúa de diferentes formas en cada situación? Para terminar, Hechos 12 nos recuerda tres cosas muy simples. Que Dios gobierna, que la oración importa y que podemos dormir tranquilos toda la noche antes del problema más grande que podamos encontrar, igual que Pedro. Porque alguien que tiene mucho más poder que Herodes está velando por cada uno de nosotros. Y con esto concluyo. Amén. Bueno, nosotros no somos los adolescentes de la audiencia, pero estamos atentos escuchando esa palabra. Sí. Caramba. Vamos a hacer muy bueno, Rosy, te felicito. Esto es la palabra del Señor con una dedicación que debería ser aprovechada de verdad, para un grupo dominical de muchachos que esa edad es dura, esa edad es difícil, se hacen muchas preguntas, estando el mundo como está, y presentarles la palabra y el poder de Dios con esta narrativa del siglo I, eh, presentar la oración, que a veces la tenemos olvidada, la tenemos, ya va un momentico porque tengo que ir para el culto, ya oración, ya va porque tengo que ir a la administración del Espíritu Santo, ya voy, oración, espérate porque hoy tengo que ir a hebreo en el seminario.
Oración, espérate porque hoy tengo mini retiro. Oración, espérate porque hoy tengo vigilia. Entonces, y, y esa oración intensa, yo la leo como una oración personal, no la congregacional. Aunque ellos estaban orando aparte, este, Pedro en su momento debió también haberle orado al Señor. Bueno, Señor, llegó mi momento ¿cómo es? Con intensidad. Ellos estaban orando con intensidad y seguramente Pedro, aunque en el momento del relato estaba dormido, probablemente cansado, quizás sí, con mucha confianza, pero acababan de asesinar a espada a Jacobo. Entonces, humanamente, por mucha confianza que yo tenga en el Señor, estoy durmiendo entre soldados, estoy atado. Al pasar la Pascua me van a dar matariles y acaban de matar a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces, una situación muy complicada y a veces nosotros mismos, pero estamos pensando en los jóvenes, ¿no? Ahorita cuando hay tantos suicidios, cuando hay tantos jóvenes en depresión, cuando hay tantos jóvenes que pertenecen a familias que por las cuestiones migratorias se sienten desamparados, desvalidos. Fíjense la validez de esa palabra y cómo esa palabra pone en la palestra la oración, la confianza, la fe, el poder del Señor. Entonces, bueno, Rosy, yo creo que usted tiene una gran responsabilidad allí con eso. Eso no se puede quedar guardado ahí. Ah, no, esa es una Sí. materia que yo vi en el 2026. Por ahí debe estar en un archivo de PDF, porque como que estoy hablando mucho, ¿verdad? Ya les voy a dar la palabra, porque hay, no so- todo lo creado va a vivir eternamente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Todo lo creado ha de vivir eternamente. ¿Mm? No, ¿No? todo lo creado va a vivir eternamente. Todo lo creado Eh, va a vivir eternamente. Ujú. en este mundo no. Es que no. Sí. Tienes la Aquí. palabra, En este plano no. Maribel, tienes la palabra, te oí por ahí. Sobre, sí, sobre lo que la afirmación es así, Ajá. o sobre la exposición de Rosy. La exposición de si vas a hablar ahorita. Ahorita estamos hablando de que si todo lo que el Señor creó va a vivir eternamente. La creación como tal, ¿verdad? Los animales, los planetas, Todo lo concha, que creó, todo es todo, todo. todo. Bueno, me parece que no como lo estamos viendo ahora. Yo pienso que debe haber como un cambio, como dice la palabra, pues que cielos nuevos, tierras nuevas. ¿Ves? Ujú. Pero tal cual ahorita no, sino después de esa transformación cuando el Señor venga. Ajá, Así sí me parece. Mm, ajá. Así sí, todo va a... mm, Ajá. Y hay otra cosa, una pregunta. Usted, digo porque estoy precisando, estoy tratando de poner a Rosy contra la pared. ujú. Este, ¿Ustedes creen que nosotros vamos a tener conciencia de nuestra vida aquí en la tierra cuando partamos a la vida eterna? No. Ujú. No, No.
No, porque si no, imagínate, Ujú, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, ujú, donde parto yo con el Señor esta noche ujú, y yo sé que Marco se va a quedar solo. ujú. Imagínate tú que yo esté allá arriba y esté pendiente que Marcos está solo. Voy a tener la paz y la vida eterna y la que dice Apocalipsis el versículo en el capítulo 12, no la voy a tener. Ok, ¿y qué me dices de la parábola de Lázaro y el rico? Bueno, ahí vamos a lo teológico. Allí todavía Jesucristo no había consumado el sacrificio en la cruz del Calvario y todavía estaban, como dicen, juntos, no juntos porque había una cima que los separaba, pero estaban ahí abajo, pues estaba tanto el seno de Abraham como estaba el Sheol y se podían ver, claro, no podían pasar de un lado a otro, pero sí se podían ver. Pero después que el Señor viene, eh, que separa las dos cosas, a mí me parece que, bueno, esa es cuestión mía y lo estoy viendo como desde un punto de vista humano, me parece que no debería ser así. Ok, Y este, lo estoy diciendo humanamente, por supuesto. claro, 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 humanamente. Esa Mm, parábola es súper interesante porque está hablando de la vida después de la vida. ujú. Sencillamente de eso está hablando, de la vida Sí, después de la vida. Y mira que el rico viene a ser, por decir, la parte del que fue malo. ujú, Y sí, Lázaro del desposeído. En ninguna parte dice que Lázaro era bueno, simplemente que era desposeído, desposeído y comía sí, de la basura, lleno de llagas. Pero el hecho ujú. de que uno tenga llagas y esté desposeído no quiere decir que seas bueno. Es, Pero la parábola está diciendo, y hay que buscar el contexto pre y post de esa parábola, pero está hablando de que después de esta vida hay otra vida y hay conciencia. ¿Por qué hay conciencia? Ah, porque él le dice, mira, pero dame un poquito de comida de la que tú tienes, dame agua. No, no se puede porque hay una barrera muy grande entre tú y yo. Donde yo estoy, tú no puedes estar ni yo puedo pasar para allá a ayudarte. Ay, ok, pero señor, y aunque sea, por favor, bueno, si no me das a mí, por lo menos ande y dile a mis hermanos. Tengo conciencia de que mis hermanos están también, desubicados. ¿Por qué está esa parábola ahí? ¿De qué está hablando? ¿Habla el Señor de vida después de la vida? ¿Hay conciencia después de la vida? En esa conciencia y en las preguntas que yo les hacía anteriormente, de que si vamos a ver juicio o no, va a estar engavetado un excelente trabajo exegético y expositivo para niños necesitados de una palabra que los lleve a conectar con Jesucristo, que los lleve a conectar con un Dios que les ama, con un Dios que puede hacer milagros y con una oración que cada día es más necesaria, la oración extenuante y personal y la vamos a conseguir conscientemente engavetada en una gaveta en Argentina, en la provincia de Neuquén, en una carpeta de un archivo de una computadora. A Sí, y eso también, iba. De todas maneras, en algún momento vamos a estudiar vida después de la vida porque ese es un trabajo que yo hice. Para una materia que se llamaba antropología teológica. Y yo hice un trabajo de investigación con soporte de varios países de Europa y de la Universidad del Zulia, que se llama así, Vida después de la vida. Este, e inclusive, ahí ahorita hubo muchas, hasta cuando yo veía televisión, muchas series donde ya se estaba representando con muchísima frecuencia la vida después de la vida. Una de ellas fue en Grey's Anatomy, cuando muere el neurólogo y después cuando muere Meredith, ella no muere, ella
hizo una parada cardíaca completa y muestran, estoy hablando de cine, ¿no? Y en mucho del cine se está hablando de vida después de la vida. Y en el ámbito científico también, psicológico, neurológico, cardíaco, de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que ha venido después de la resucitación. Y lo que se ha estudiado de estas personas es que el cambio de lo que eran antes a después de resucitarlos es brutal. Entonces, es probable, basándome, no lo quiero asegurar, en esa parábola que la dijo el Señor Jesucristo, no lo dijo Moisés, no lo dijo Pablo, no lo dijo el papá de los helados, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, exhortando a Rosy a que tenemos que buscarle aplicabilidad a este trabajo. Ahora sí les doy la oportunidad de conversar con ella, pero antes de eso, a mí me llamó mucho la atención, Rosy, cuando eh, le decían a Rode, no, no, tú lo que estás es loca. Pero ella asegura, pobre Pedro allá afuera me van a volver a agarrar, manita, abre. Y ella, no, 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 no estoy loca. Hasta que ellos dicen, bueno, a lo mejor no es él, es su ángel. ¿De qué se trataría eso? Bien, tiene la palabra Lili. No, no sé a qué se refería él cuando decía su ángel, será su alma, su espíritu, el espíritu de Pedro, pero no sé, yo también me quedé así, bueno, será su ángel, de verdad que no Ay, sé. Bueno, Bueno, le voy a contar esto que sucedió con un paciente que yo cuidé en el 2015-16. El día que el señor Francisco partió, ese día yo no estaba allí. Yo estaba con mi suegra, que también estaba hospitalizada en el hospital militar. Este, Cuando él fallece, llaman a mi sobrina, que fue la que me llevó a trabajar con ese paciente allí. Y la muchacha que hacía los quehaceres en la casa le dice a Aredi, no, por aquí estuvo tu tía. Tu tía estuvo temprano por aquí, vino a ver al señor Francisco. Mi sobrina le dice, Lili, estuvo por allá. Úchale. Mi sobrina sabía que yo estaba en el hospital militar en esas cuestiones que estaba, mi suegra también estaba muy malita de salud. Y entonces cuando ella me cuenta, fallece el señor Francisco, no sé qué, ella me dice, Lili, tú fuiste el día que Francisco partió, porque ella después, bueno, yo hablando con ella ya no dice murió, ella dice partió. Tú estuviste visitando a Francisco ese día. Yo le digo, no, Are, ¿cómo? Si yo estaba también con mi suegra, que estaba muy malita. Me dice, Lili, pero allá te vieron. Tú fuiste a visitar a Francisco y te vieron a ti. Y yo, bueno, Are, será el ángel de Jehová, pero ¿cómo iba a ir yo para allá? Y aseguran que era yo, que me vieron a mí. Y yo, bueno, señor, fuiste a visitar a Francisco antes de partir. Yo le oraba siempre, siempre le oro al Señor por los pacientes. Y como en esa casa era tan grande y uno quedaba solo allí de noche con el paciente, y entonces yo me la pasaba era orando, orando. Y siempre decía, Señor, que el Señor Francisco, el día que le llegues en la hora de partir, Señor, él parta contigo. Que él se pueda acordar de todas las cosas que yo le digo, Señor, tráeselos a memoria, Padre Santo. Y bueno, y siempre lo pongo en las manos del Señor. Y ese día que él iba a partir, pues me vieron allí. Y yo, será el Señor, un ángel del Señor. Entonces, cuando leo allí, es su ángel. Y yo, bueno, el ángel es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Pero no sé si, de verdad que eso es un misterio del Señor, el cual no sé y me tocará seguir estudiando. Y si al Señor le agrada un día, pues revelarme, pues
que me dé el entendimiento espiritualmente para entenderlo. Eso es angelología. Pertenece a la materia de teología. Angelología. Esa es impelable, hay que estudiarla y hay que conocer también el pensamiento judío, el conocimiento judío que viene de... eh, tú ves como ellos a través del Antiguo Testamento y se le apareció el ángel de Jehová y se le apareció el ángel y la burra habló y miles cosas, ¿no? Hay que estudiar angelología. Mm, Bueno, entonces vamos a ver si Rosy tiene algo que comentar de eso y entonces le comentas, Lili, sobre su exposición. ok. Sí, lo que pasa es que en el siglo primero se creía este, que cuando las personas morían tenían un ángel protector que era igual a él. Entonces, claro, cuando él llega a la casa y toca la puerta, los que estaban adentro con esa creencia, como habíamos hablado en la monografía, cuando hablábamos un poquito del siglo, del siglo primero, este, ellos pensaban, ya daban a Pedro en ese momento, ellos estaban, aunque estaban orando por Pedro, ellos ya daban a Pedro en ese momento como que ya estaba muerto. Por eso es que es la expresión de ángel, porque no sé si se acuerdan cuando yo les ponía la tablita respecto a ángel, que les decía que era que la palabra ángel la utilizaban no como tal, bueno, si no era así. Entonces ellos, por eso que ellos dicen, de todas maneras, profe, corrígeme si estoy mal, ellos pensaban que, por decirlo así, en el hoy, que era el espíritu de él que se les había manifestado. Pero para ese tiempo ellos creían que el ángel era su ángel protector, porque él ya estaba muerto con la imagen, el ángel tenía la imagen de él. Lo que uno dice, se me apareció, ay, ¿sabes qué? Anoche yo estaba aquí y yo vi a Maíta en el patio. Y mi mamá ya se había muerto varios. Sí, estaba en el patio, ya me estaba diciendo, hija, corte esa mata. ¿Cómo se apareció Lili en el hospital militar? Ah, bueno, yo no sé si era como se pareció a Lili o era alguien parecido. Bueno, aunque en la Ajá. actualidad, el demonio se disfraza para engañar, ¿no? Ah, También, bueno, sí, sí, pero yo creo que pero bueno, sí, él se disfraza es para hacer cosas malas. ajá. Ujú. Pero eso es un paréntesis, un chistecito. Ok. Pero volviendo al punto, pues sí, en el siglo primero se creía que cada persona tenía un ángel protector, que cuando la persona moría, pues tomaba la forma de esa persona. Y fíjate que en mi pueblo todavía se cree, cuando yo era chiquita decían, se murió fulano. Sí, pero eso todavía su alma anda por ahí. Y hay Ah, una pero, película muy famosa y deben haber más ahorita. Hay una película muy famosa que se llama Ghost. ajá. Es el espíritu del esposo de la muchacha que queda por ahí hasta que él no venga su memoria. Entonces, eso no es una impresión nada más de los judíos, es una impresión mundial. Yo creo que no existe ninguna cultura que no crea en ángeles y espíritus y todo eso. Pero para eso hay que estudiar antropología y otras cosas. Pero es interesante esa figura, ese pensamiento judío, esas palabras que ellos dijeron ahí en ese momento, son bien interesantes porque probablemente